Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de la escuela sabática con un tema sumamente interesante como el que tenemos ahora. Vamos pues a mirar la imagen del folleto del librito de estudio, alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica con la ayuda de imágenes y símbolos, como en esta ocasión vamos a ver ejemplos del Antiguo y aún del Nuevo Testamento para entender mejor porciones del Apocalipsis. En esta ocasión, miramos los capítulos, tenemos el penúltimo, número 12, que se titula Precursores para esta semana. Ese es el tema que vamos a estudiar. ¿Y en qué consiste? Miremos pues entonces la lección Precursores. Vamos a leer alguna parte y a exponer de lo que trata el tema. Aquí hay un detalle que considero muy importante, especialmente a la altura del tercer párrafo subrayado en azul, que dice así: es importante recordar que el centro de la profecía es Cristo y que debemos por ello ser capaces de escuchar ese mismo mensaje del Señor en las escenas proféticas de los momentos finales de la tierra. Así como aparece como centro, ahí vamos a mirar en los dos ejemplos que la lección mayormente trabaja. Lo miramos al comienzo. Examinaremos el relato de Sadrach, Mesach y Abednego, esto es Daniel capítulo 3, y el centro, diríamos, son los jóvenes. Más bien el centro es el cuarto personaje, Cristo, que se aparece en el horno de fuego, premiando la fe de esos jóvenes. Como también, a continuación, en el mismo párrafo aparece la historia de los apóstoles y la experiencia de los primeros cristianos cuando fueron perseguidos. Esto es Hechos capítulo 12. Allí que muere Jacobo, el hermano de Juan, Jacobo Zebedeo, y milagrosamente es liberado Pedro. ¿Quién es el héroe en esa historia? Diríamos, bueno, es Dios enviando a su ángel, es cierto, pero es Cristo que premia la fe de Pedro, la fe de los hermanos que oran por Pedro. Tal vez alguno diría, ¿y qué pasó con Jacobo Zebedeo? Él fue decapitado. Ya vamos a conversar sobre eso también, y el castigo que viene sobre el asesino de ambos, esto es Herodes Agripa, relatado en la misma porción de Hechos capítulo 12. Asimismo, la lección trae ejemplos de lo que significará la persecución por obedecer la ley de Dios, lo que le pasó a Jesús en dos curaciones sabáticas mencionadas en la lección. La curación del hombre con la mano seca, esto es Marcos capítulo 3, es otro texto allí en Mateo, es lo mismo. Es muy interesante ambas historias porque una y otra agregan detalles al hecho de que Jesús cura milagrosamente a este hombre con la mano seca, pero inmediatamente la persecución por guardar el sábado, por guardarlo correctamente. Interesante, ¿verdad? Lo mismo en San Juan capítulo 5, que Jesús cura milagrosamente al hombre ciego, untándole con barro, y por haberlo curado en sábado, también los judíos deciden perseguirlo y aún matarlo porque se arrogaba el ser igual a Dios. En fin, temas muy interesantes a desarrollarse en la lección para este sábado en que los hermanos discutirán estos temas. Vamos pues entonces a mirar más detalles de la lección. En primer lugar, al hablar de Daniel capítulo 3 y la estatua de oro, primero enfoquémonos en Daniel 2, que es de donde procede la historia. Allí, recordamos, Nabucodonosor tiene el sueño de una terrible estatua, toda compuesta de diferentes metales, pero él se olvida el sueño. Y entonces pide que sus magos se lo hagan recordar y le den la interpretación. Al no poder ellos, entonces Nabucodonosor ordena la muerte de todo el mundo, de todos los magos, viéndose burlado, ya que esta gente preconizaban que eran emisarios de los dioses, intermediarios entre el cielo y la tierra. Y allí Daniel, orando con gracia y poder ante Dios con sus amigos, recibe el conocimiento de ese sueño y de la visión que tuvo Nabucodonosor en el sueño, lo de la estatua. Precioso tema para estudiar, pero este es el antecedente de lo que será entonces el capítulo 3, la estatua. Pero antes, voy a invitar a que miremos en Daniel 2, versículo 43, 44 y 45, el desenlace de esa historia, algo muy importante que Nabucodonosor escuchó como explicación final sobre la estatua,
y que luego en capítulo 3 lo viola, a la vez que miraremos alguna cita de Elena White, autora prominente de los adventistas, que comenta al respecto, muy interesante, ya vamos a ver basado en el texto bíblico. Leamos pues entonces Daniel capítulo 2, 43 en adelante. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro como el hierro no se mezcla con el barro. Aquí estamos mirando el desenlace de la exposición, de la explicación de la visión de la estatua con sus diversos metales. Sigue todavía en el versículo siguiente: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y versículo siguiente: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en los días finales. Noten aquí hay algo interesante, y es cuál es la parte que le tocaba a Nabucodonosor en la descripción de la estatua. Voy a invitarles a que miremos en el Daniel capítulo 2, versículo 31, 32 y el siguiente, para mirar la parte que le tocaba a Nabucodonosor, lo que vamos a hablar de la filosofía de la historia que Nabucodonosor viola en el siguiente capítulo. Miremos pues entonces 2:31 en adelante. Tú, oh rey, veías, he aquí, una gran imagen, una gran estatua. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Toda esta explicación ya la conocíamos de Daniel capítulo 2, pero miremos versículos 36 y 37, lo esencial de esta porción que quiero hablar de la filosofía de la historia. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Y qué dice entonces? Leemos todavía el versículo, vamos a mirar todavía más, versículo 39. Y después de ti, fíjense, entonces, en el versículo anterior ya le está diciendo que él es la cabeza de oro. La parte que a él le toca es justamente la cabeza. Y esto lo vamos a mirar en el versículo 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Amigos, ¿qué estamos queriendo decir con filosofía de la historia? En Daniel capítulo 3, texto que vamos a estudiar ahora, aparece algo contrario a la presentación que Dios ha dado en el capítulo 2. En el capítulo 2 se da el desarrollo de las naciones, la parte que le toca a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza, y luego el establecimiento del reino de Dios. Esto es lo que llamamos la filosofía de la historia en 3 puntos, muy importante de considerar. Pero para ello, miremoslo más en Daniel capítulo 3, los primeros versículos y algunas imágenes que lo van a ilustrar. Dice allí: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos toda esa gente y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Detalles que vamos a comentar. Primero leemos el texto para comentar detalles. Sigue el siguiente versículo: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, etcétera, y demás instrumentos musicales, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Bien, queridos amigos, aquí hay algunos asuntos para tomar en cuenta. En primer lugar,
lo que yo llamo la filosofía de la historia en tres partes. Miren la cita que tenemos de Profetas y Reyes, cómo los sabios, magos, caldeos y demás, ellos viendo que Nabucodonosor había sido impresionado por Daniel capítulo 2, por la presentación de la revelación, ahora abandona ese temor y los sabios aprovechan para hacer lo siguiente. Leamos la cita. Los sabios de su reino le propusieron a Nabucodonosor que hiciera una imagen similar a la que había visto en su sueño. Agradándole la halagadora sugestión, resolvió llevarla a ejecución. Esto aparece en Profetas y Reyes, página 369 y 70. Ustedes noten allí prácticamente la igualdad de ambas estatuas. Aquella que él había soñado, capítulo 2, y esta otra nueva que él soñó, pero toda de oro. Acordémonos que la parte que le tocaba a Nabucodonosor era la cabeza, solamente ella. Y la cita continúa con este pensamiento. Los sabios de su reino, valiéndose de su regreso a la idolatría, le propusieron que hiciera una imagen similar a la que había visto en el sueño y que le levantase donde todos pudieran contemplar la cabeza de oro que había sido interpretada como símbolo que representaba su reino. Agradándole la halagadora sugestión, resolvió llevar la ejecución, pero ir aún más lejos. En vez de reproducir la imagen tal como la había visto, con las diferentes partes y metales, iba a superar el original. En su imagen no habría descenso de valores desde la cabeza hasta los pies, sino que se la haría por completo de oro, para que toda ella simbolizara a Babilonia como reino eterno, indestructible y todopoderoso, que quebrantaría y desmenuzaría todos los demás reinos y perduraría para siempre. Esa era la intención de por qué Nabucodonosor hizo la estatua toda de oro. Pero noten a continuación, en la misma página, lo que yo llamo la filosofía de la historia en tres puntos. Ahí lo tenemos, y puesto en colores para que nos podamos distinguir. Recuerden, es la misma página de este libro. Dice, el sueño de la gran imagen presentaba a Nabucodonosor esta primera parte de la filosofía de la historia. Acontecimientos que llegaban hasta el fin del tiempo y que le había sido dado para que él comprendiese. Y esta es la segunda parte de la filosofía. ¿Cuál es? La parte que le tocaba a él desempeñar en la historia del mundo y la relación de su reino que debía sostener con el reino del cielo. Pero la cita sigue más. En la interpretación del sueño se le había instruido claramente acerca de, y este es el tercer punto, el establecimiento del reino eterno de Dios. Según la cita de Daniel 2:44, en los días de estos reyes, Dios levantará del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Logramos ver, amigos, estas tres partes de la filosofía divina de la historia. Esto es, Dios presenta todos los reinos. Primero. Segundo, le presenta a Nabucodonosor la parte que a él le toca. Y tercero, Dios establece su reino. Y ahora apliquemos este principio a nuestras vidas personales. ¿Saben qué? Esto ha sido constante a lo largo de los siglos, con los diferentes reinos. Acuérdense la estatua con los diversos metales. La parte que le tocaba a cada cual. El imperio de Babilonia, el de Medo-Persia, el de Grecia. Los emperadores romanos que hicieron su terrible parte persiguiendo a los santos. Hablaríamos también de la parte que le cupo al imperio romano, pero eclesiástico, persiguiendo también allí en la cuarta parte de la estatua, especialmente donde aparecen los dedos, los 10 reinos. Pero ¿cuál es la parte que le toca a usted, que me toca a mí? Es la porción que tiene que ver con los dedos, en la última parte. ¿Saben, amigos? ¿Qué tal si nosotros, siendo representados en los dedos, es decir, la generación actual está implicada en esa porción, pero estos dedos, permítame la analogía, tuvieran hongos, que usted, yo, formáramos parte de los dedos, pero con dedos enfermos? No cumplimos la porción, la parte que Dios nos deja a cada cual, porque luego Dios establece su reino, destruyendo todo lo que queda y estableciendo el suyo.
dándole a sus hijos, a sus santos, el reino de Dios, como cuenta Daniel 7. Nos acordamos del texto aquel donde Dios, luego que entrega al Hijo del Hombre, capítulo 7, versículo 13, 14, le entrega el reino, luego el Hijo del Hombre le entrega a sus santos. Esto va a aparecer en varios versículos, versículo 14, también lo tenemos, versículo 17, 18, y también 21, 22 y versículo 27. Allí aparece el Señor entregando el reino a sus santos. Ese es el premio que Dios da a aquellos que siguieron la filosofía de la historia. Miremoslo. Voy a invitar a que miremos los textos. Daniel capítulo 7, versículo 17 y 18. Se hablan de los reinos y cómo se entrega a los santos el reino del Señor. Daniel 7, versículos 17 y 18 leemos. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Noten, ese es el premio que Dios da a los santos que hicieron su parte en esta filosofía de la historia. Lo mismo lo vemos en el versículo 21, 22 también, en los mismos términos. Dice ahí, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a favor de los santos del Altísimo. Traen algunas buenas traducciones. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Notan otra vez. Versículo 27, otro tanto. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Lo advertimos, amigos? Lo que es la filosofía de la historia es la presentación de toda la historia de los reinos. En el caso de Nabucodonosor, tú eres esa cabeza. Él desobedeció. Produce Daniel capítulo 3, allí la estatua de oro, y luego el establecimiento del reino de Dios. Y en el caso de los santos se les da el premio por haber hecho su parte en esta filosofía de la historia, filosofía divina de la historia. Vamos pues ahora a Daniel 3. Miremos algunas imágenes para ilustrar qué es lo que pasó con esta imagen y las lecciones que el autor nos propone para interpretar más adecuadamente Apocalipsis, el capítulo 13, la imagen de la bestia. Nos recordamos, ¿eh? Es muy interesante. Vamos pues entonces a Daniel 3. Miremos estas imágenes alusivas. Ustedes pueden imaginar, queridos amigos, cuán enorme era la estatua toda de oro. Todo el mundo alrededor de la estatua, cerca de allí el horno de fuego también, y cientos de cabezas, todas inclinándose, excepto 3 jóvenes, ¿sí? Que ellos no estaban dispuestos a ceder a semejante adoración. Aquí era un problema muy grave de adoración, como la lección lo menciona. Ahora, yo les invito, amigos, a que razonemos, meditemos un poco. Aquí estas imágenes que ilustran lo que vamos a escuchar a continuación. ¿Hay algún peligro en que el santo, digamos, un joven judío que se inclina, le dice a estos 3 jóvenes valientes, Sadrach, Mesach y Abednego? No aparece Daniel, muy posiblemente estaba en servicio. Nabucodonosor le tenía gran respeto y aprecio. Eso se ve en el libro, en la historia de Nabucodonosor, así que posiblemente lo despachó para que no estuviera presente. Pero no esperaba que esos 3 jóvenes fueran tan valientes, tan fuertes, de médula firme como lo era su amigo Daniel. Pero, ¿qué opinaríamos, amigos, si entre los judíos que se arrodillaron, uno le dijera al otro, a estos jóvenes, amigos, no entren en esa postura de rebelión? No cuesta nada arrodillarse, y ustedes que tienen el privilegio de estar en la corte, ustedes con esto no están adorando, pueden tirar el lápiz, o atarse los cordones del zapato. Ustedes miran para un lado, la estatua está de aquel lado, y se arrodillan con tal que el rey no vea cabezas, alguna que esté erecta, todos inclinados, y abajo cada cual hace lo que siente. No, eso no significa adorar. Yo no estoy adorando a la estatua, estoy inclinado atándome el cordón del zapato y mirando para el otro lado. Nos imaginamos. ¿Estaría correcto? Saben, amigos, este es un gran conflicto entre la adoración a Dios y la adoración al enemigo, cuando el enemigo lo impone. De eso trata la lección, y especialmente lo que tiene que ver con Apocalipsis. No cabe tal armonización, tal cesión,
que el creyente tenga que racionalizarlo de esa manera, porque está claro, Satanás, en este caso Nabucodonosor, ordena que se adore so pena de caer muertos por el fuego. Y los jóvenes, ¿cómo responden? Es la respuesta que darán los santos en los últimos días también. Mírenlo en Daniel 3, versículo 17, 18, la postura tan clara que estos jóvenes tienen y que debemos tener nosotros, aún en estos días de malestar y persecución que actualmente se está viviendo. Daniel 3, 17, 18, leemos. He aquí nuestro Dios a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si Él no quiere librarnos, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, y tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Déjenme agregar, amigos, que Nabucodonosor, él estaba violando lo que Dios le había revelado. Tú eres esa cabeza de oro. Y si tú no obedeces, no sigues el plan que yo te estoy dando, tú eres parte de esta historia. Haz la parte tuya. Si tú no lo haces, pagas consecuencias. Y Nabucodonosor lo pagó. ¿De qué modo? 7 años loco. Daniel 4 nos cuenta de la locura de Nabucodonosor viviendo como animal por 7 años, por haber desobedecido a Dios, aunque luego él recuperó el reino, recuperó su discernimiento, su razón, y alabó a Dios, y creemos que él puede estar en el cielo, que es el último acto que se conoce de Nabucodonosor. Sin embargo, se paga muy caro el precio de la rebelión. Apliquemos ese principio para nosotros también, que no cometamos semejante locura. Vamos pues entonces a continuar con algunos pensamientos que la lección nos trae. Acordémonos que en el día domingo se nos habla el enfoque historicista y lo tenemos marcado en amarillo. Yo sugeriría que esto lo tengamos presente porque están habiendo vientos de doctrina que nos están moviendo de lo que ha sido básico durante siglos, el enfoque historicista. No el preterista, que ve la profecía cumplida en el pasado, no la futurista, que ve la profecía a cumplirse en el futuro, ni tampoco la idealista, que no le asigna ningún cumplimiento ni pasado, ni presente, ni histórico, sino sacar lecciones morales, ideales. ¿Sí? No. La profecía fue dada para que la interpretemos adecuadamente y el enfoque historicista, esto es darle al tiempo de la profecía el principio de igualdad, de equivalencia entre día y año. Si la profecía trae días, a cada día un año literal. Y entonces, si la profecía en Daniel se nos va a hablar, en Daniel 12 especialmente, 3 tiempos. 3 tiempos y medio, 1290 días, 1335 días, son respectivamente 1290 días años, 1335 días años, la forma para recordarlo, y los 3 tiempos y medio o 1260 días también son 1260 días años, para memorizar, recordar este principio historicista. A la profecía, el día se le asigna un año literal. Así recordemos que el autor aquí nos lo hace recordar. Y ahora sí, en el día lunes, la adoración de la imagen, que lo tenemos ahí presente. Hemos comentado ya la filosofía de la historia, que lo tenemos apuntado allí, y en amarillo, quien quiera se atreviera a desafiar esa idea sería ejecutado. Amigos, este concepto es muy importante. ¿Le tendremos miedo a la muerte? Dios ya lo dijo, no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero el alma no la pueden tocar. Temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el castigo, en el infierno. A ese sí hay que temer. Si toman nuestro cuerpo, amigos, tal vez alguien diría, no, tú lo dices fácil, pero yo querría verte así donde sufren persecución en países islámicos contra cristianos, o donde hay intolerancia, Corea del Norte, China, etcétera. A ver, ¿qué dirías? Amigos, nosotros no tenemos que probar con ejemplos, usted o yo, es seguir el principio bíblico. Y llegado un momento, poner en práctica el principio bíblico. ¿Y cuál es el principio? Pues los textos de ánimo que nos da el Señor. Tanto que en el caso de quienes serán perseguidos y martirizados, vamos a ver ahora a continuación, recibirán su oportuno premio. Ese texto tan bonito que citamos ahora de Apocalipsis 15:2. Aquellos que obtuvieron la victoria sobre
la bestia, la triple alianza, la marca de la bestia, la imagen. Y allí, con sus arpas, cantando en el mar de vidrio, y que habían sido decapitados, y sin embargo están victoriosos. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. O aún, capítulo 20, versículo 4, aquellos santos que habían sido martirizados, decapitados por la bestia, la imagen, por causa de la marca. Ahora ellos, se invierte la situación, son jueces, reyes, sacerdotes, que juzgan a quienes cometieron esos crímenes. Ya Dios tiene la sentencia, ellos tienen que ver los libros para conocer el castigo que se le dará a esa gente que incluso los martirizaron a ellos. Mírenlo, Apocalipsis 24. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, haciendo ¿qué cosa? Recibieron facultad de juzgar, sentados en tronos. Habían sido decapitados y ahora están haciendo la función de Dios Padre de juez. Precioso desenlace para esos santos martirizados. Así que esta lección ya la estamos aprendiendo de los jóvenes hebreos, Daniel 3. Aunque ellos fueron salvados milagrosamente, no siempre ocurre esto, como vamos a mirar con el caso de Jacobo Zebedeo. Ya vamos a mirar ese ejemplo y por qué. Pero sí, la palabra de ellos es la que nos importa, que hemos leído. Cuando ellos en Daniel 3, texto que hemos leído, nos dicen, tenemos un Dios al cual servimos y a ti no te vamos a servir, y un Dios que nos puede librar de tu mano, y de ti nos va a librar. Pero si Él no quiere, igual, no vamos a adorar tu estatua. Esa determinación, amigos, ahí lo tenemos escrito. Recordémosla siempre, sea que Dios nos libre o no nos libre, como pasó con Jacobo Zebedeo, tengamos la firme determinación, mantenernos fieles, porque al final se invierten las cosas y un premio viene a aquellos que fueron martirizados. El premio de reinar con Dios, de ser dioses. Oh, ¿y eso qué es eso? Amigos, quiero invitarles a que miren Salmo 82. Aquellos que se sienten a juzgar con Dios son llamados dioses. Fue el texto que Jesús utilizó en su defensa de su igualdad con el Padre en Juan capítulo 10. Y él dice, ¿ustedes por qué me quieren apedrear? Por tu blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Biblia que no se puede quebrantar. Ahí dice, dioses sois. Y se lo dijo a aquellos a quienes recibieron la palabra de Dios. Y la Biblia no se puede quebrantar. Y ustedes se quejan porque yo estoy diciendo que soy uno igual a Dios. A ver, miremos Salmo 82. Jueces que son llamados dioses. Oh, amigos, qué premio. Pero tenemos que ser fieles ahora a nuestro Señor. Salmo 82, del versículo 1 en adelante, leemos. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Noten, ahora va por sentido inverso. Si son jueces honestos, nobles, haciendo la función del Padre, Dios les llamará dioses. Si hacen lo contrario o violan el deber que se les ha asignado, Dios los aplastará miserablemente. Seguimos leyendo. ¿Hasta cuándo aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil, al huérfano. Haced justicia al afligido, al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos, ya que ustedes son jueces. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero miren ahora, por haber fallado a su deber, cómo Dios tiene sentencia contra esa gente. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Notamos? A eso me refiero con Apocalipsis 20, cuando los santos se sientan como jueces, se sientan para juzgar, como dioses, dirá Salmo 82. Recuerden, Jesús utilizó ese texto en Juan capítulo 10, versículo 30 en adelante, allí cuando se cuenta la historia de que él dijo, yo y el Padre uno somos, y le valió el rechazo de los judíos. Bien, amigos, seguimos avanzando con la lección. Y tenemos
Hay los textos que ya recordamos, Daniel 3, 17, 18, que hemos citado, lo hemos leído, y la racionalización que aparece al pie. Cuidado con ello, mis queridos amigos. Ya leemos el texto señalado allí de Lucas 16, 10, bonito por cierto. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Reflexionemos. Si en lo muy pequeño, en lo muy poco débil, somos infieles, pongámonos a pensar en el razonamiento o en la racionalización de los amigos de los tres jóvenes valientes hebreos, que ellos le dijeran, miren, inclínense. Una vez yo escuché yo era jovencito, escuché un testimonio parecido. Inclínense, el rey, ustedes tienen el alto privilegio de estar en la corte del rey. El rey no verá a nadie rebelde y ustedes, luego que pase esta prueba, ustedes pueden continuar sirviendo allí al rey. Ustedes tienen mucha misión, tienen el conocimiento de la ley de Moisés. Dios sabe que ustedes quieren preservar la vida para seguir sirviéndole a Nabucodonosor. ¿Saben que algo similar me pasó cuando yo era joven? Apenas yo estaba entrando en el Evangelio y no faltaba algún tiempo para bautizarme, cuando uno de mis instructores me contó su testimonio. ¿Sabes que el patrón me invitó a comer hace unos días, tener una fiesta? Oh, qué bien. Me quiso presentar como el pintor que él tenía. Y yo acepté. Y era un party, una fiesta allí, una comida que se hacía, ¿no? Y había cerdo también, y vino. Y entonces mi patrón me presentó, este es el amigo mío que contraté, muy buena, conoce mucho de Biblia también. Acérquenle un poco de cerdo que coma y vino también. ¿Y qué hiciste? Le pregunté yo. Y tuve que aceptar. ¿Por qué? Porque no los quiero perder, no es tanto el trabajo, no quiero perder la influencia que tengo sobre él. Después que pase esta prueba voy a seguir dándole los estudios bíblicos de que no debe comer cerdo ni debe tomar vino. ¿Captamos, amigos? Cuidémonos. El que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Y al revés también. Es lo que leemos allí en la cita de Lucas 16:10, que ustedes lo tienen allí en la imagen de la pantalla. No olvidemos ese precioso versículo. Pero entonces aquí tenemos para el día martes otra imagen y la orden de adorarla, basada en Apocalipsis capítulo 13. Amigos, ¿qué es esto? Así que voy a invitar a que leamos capítulo 13 de Apocalipsis, desde el versículo 14 en adelante. En el versículo 11 aparece una nueva bestia de la tierra. Ya la primera había aparecido, la bestia del mar. Ahora, esta segunda bestia comienza a desarrollarse, pero crea una imagen. Así que tenemos una bestia del mar, versículo 1 en adelante, desde el versículo 11, una bestia de la tierra. Esta es bestia en forma de leopardo, esta otra es una bestia en forma de cordero con cuernos, y luego habla como dragón, y esta va a crear una imagen de la primera bestia. De eso trata la porción. Y luego impone la marca para que todo el mundo la adore, so pena de caer muerto si no adora ni la marca ni la imagen también. Leamos pues entonces Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 en adelante para mirar más el contexto de lo que estamos escuchando. Y engaña a los moradores de la tierra, esta segunda bestia, la terrestre, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Interesante la traducción de la Biblia de Jerusalén, que se le ha permitido hacer al servicio de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esa imagen, amigos, es una copia, casi como un espejo, en el que pueden verse retratadas la primera bestia y esta otra es una enorme estatua, copia, pero es un reflejo de esta primera que está acá, solo que esta está sin vida. ¿Qué dice a continuación? Se le insufla vida, se le sopla y comienza a moverse allí esta imagen para tener como vida real. Es lo que la descripción nos está contando. Seguimos leyendo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, de modo que casi tendríamos dos bestias marítimas, si podemos decirlo así. Una es la original, la que surgió del agua, la que representa al Vaticano, y la segunda, que es una creación por parte de la segunda bestia, una estatua enorme, que es una copia o imagen de esta primera, pero que al darle vida comienza a moverse.
¿Qué sigue? A ver, miremos. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hace más. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, o que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Ahí estamos viendo claramente, amigos, el gran conflicto que se cierne sobre la humanidad en un tiempo cercano. Pero para eso tenemos esta lección con los antecedentes de lo que pasó en Daniel capítulo 3, la imagen que se levantó y esta nueva que aparece. Para ello, quiero invitarles a que miren esta imagen que construimos para que usted la pueda apreciar cuando se compara ambos reflejos. Noten, la primera bestia es la bestia marítima, la bestia en forma de leopardo, nos dirá el texto, con boca de león, con patas de oso, que tiene 10 cuernos allí. Ustedes pueden mirar. Y luego se crea una imagen de la bestia en forma de espejo. Es una forma artística para tener un recordatorio de qué es lo que estamos estudiando. Si decimos que es una imagen, amigos, y aquí permítame discutir este tema. ¿De qué trata? ¿Qué es una imagen? ¿Saben? Hay algunos, no solamente que no logran definir qué es la imagen, mucho más se extravían hablando de la marca de la bestia, que es un chip, que la bestia es la gran computadora de Bélgica, es una bestia enorme que se le llaman la bestia, y que la marca será algo relacionado con los chips, etc. Ustedes recuerdan aquello que pasó con la enfermedad no hace mucho tiempo también, que allí apareció la marca de la bestia y asuntos relacionados. ¿Se trata de eso? ¿Saben? Aquí es muy importante primero definir qué es la bestia, lo cual no vamos a hacer ahora porque el tema daría para largo, pero lo que más importa es ver que esta bestia está descrita en Apocalipsis 13 y se nos dan los rasgos. Uno de ellos es el tiempo, que actuaría por 1260 días, años o 42 meses proféticos, es lo mismo. Y sabemos que este cálculo profético ya ha sido establecido desde el año 538 hasta el año 1798. Y ahí llamativamente se la conoce como bestia por causa de ese periodo. Porque si examinamos el texto de Apocalipsis 13, se describe la bestia que surge del mar, versículo 1, versículo 2, que se le da poder, trono, autoridad de parte de Satanás, y ese trono es el trono de Roma. Por lo tanto, estamos hablando de una bestia religiosa en Roma, lo que nos lleva entonces a concluir que es el papado. Recuerden que hay más características, pero estamos dando la esencial. Pero esta bestia es tal desde que recibe el poder del Estado. Venía coqueteando con el poder estatal a través de Constantino, año 303 en adelante. Una prueba de ello es el conflicto causado por los donatistas en ese año, y que la iglesia de Roma recurre a Constantino para sofocar esta rebelión, lo cual Constantino no lo pudo hacer porque estaba inmerso en alguna guerra. Años más tarde va a estar metido en guerra. Pero, amigos, sí va a tener el pleno poder para aplastar las herejías, incluida la de los donatistas, pero ya estos habían desaparecido. Desde el año 538, cuando se hace efectiva la carta que Justiniano I envió desde el Imperio Romano de Oriente, del año 533, pero se hizo efectiva en el 538 cuando cayó el tercero de los 3 cuernos anunciados en la profecía, que debían caer 3 cuernos en Daniel 7. Y comienza el poder. Y este poder, recibido de su nuevo marido, recordemos, estamos hablando de la Iglesia Católica Romana que tuvo su marido en el primer siglo cuando Pablo escribió la carta a los romanos, preciosísima carta. La Iglesia de Cristo en Roma era la esposa de Cristo. Y termina ese siglo con un buen liderazgo, el de Clemente de Roma, un conocido escritor, un hombre fiel. Él escribió una larga carta a los corintios y se ve todavía, se resuma el olor del primer siglo, el respeto a la Biblia, etc. Muy bonita la carta si alguien la desea leer. Pero del segundo siglo ya tenemos problemas. Allí la iglesia de Roma comienza a separarse por motivo de la persecución del Imperio Romano, a separarse de los judíos,
olvidando que había un consejo muy claro en Romanos capítulo 11. No te ensoberbezcas, sino teme en el trato para con los judíos. Bien, en este caso, allí sí va a aparecer en Roma este problema, y en un momentito más vamos a mirar algunas lecturas acerca de qué es la marca de la bestia. Pero estamos definiendo primeramente la bestia. La bestia, pues, dije, coqueteando con Constantino, y se casa finalmente en un acuerdo de concordato cuando acepta el decreto de parte de Justiniano de convertir a Roma en correctora de herejes. Y a partir de allí se tiene el poder para sofocar cualquier rebelión. Y lo hace por 1260 10 años, hasta el 1798, cuando Napoleón Bonaparte, absolutamente opuesto, favoreciendo la Revolución Francesa, trae preso al Papa desde Roma, Italia, a Aviñón, Francia, y allí muere al año siguiente. Y se acabó el poderío papal. Bien, ese acuerdo reaparece. Ponemos otra vez la imagen de la bestia, amigos, para entender entonces que si la bestia es la Iglesia Católica Romana, el poderío papal, la unión del Papa y el emperador, eso es la bestia, es el papado peleando, luchando, avanzando, conquistando, gracias a la ayuda estatal. Así la imagen de la bestia hace exactamente lo mismo. Es la unión de Iglesia y Estado en los días finales. ¿Y qué es lo que van a hacer? El texto nos dice, pondrán la marca. ¿Cuál es esa marca que tiene la Iglesia Católica? Miren, quiero invitarles a que miremos una lista de definiciones que lo hicieron los católicos. En este caso vamos a arrancar con Lutero. Lutero, en la Confesión de Augsburgo del año 1530, allí está la imagen cuando se reúnen los principales líderes en Alemania que no aceptan que el emperador Carlos V, católico, imponga la religión católica en Alemania. Ellos están dispuestos a ceder sus cabezas, se inclinan para que los degüelle, si quería, Carlos V. Ellos no aceptan más el catolicismo. Es la gran liberación que obtienen en el año 1529. Ocurrió esto. Y al año siguiente, la Confesión de Augsburgo, que trata de 28 artículos donde los protestantes hablan de sus creencias protestantes. Pero miren aquí la queja de Lutero, él fue uno de los redactores. En el capítulo, artículo 28, en el párrafo 31, dice así, esto, recuerden, lo escriben los evangélicos luteranos, diríamos, en el año 1530. También se aduce el hecho de que el sábado se convirtió en domingo en contra de los 10 mandamientos, según dicen los católicos. Esta es la defensa luterana contra los católicos. Ningún ejemplo se cita y recalca tanto como el de la mutación del sábado, queriendo demostrar con ello, la Iglesia Católica, que la autoridad de la Iglesia es grande, ya que ha dispensado de los 10 mandamientos y ha alterado algo en ellos. Esa es la autoridad que tenemos. Ustedes se imaginan lo que representaba esto para Lutero. Lutero llevaba adelante la reforma, que se conozca la Biblia, que se estudie la justificación por la fe, pero él arrastraba consigo la observancia del domingo. Grave error. Tanto que tuvo una discusión con Oswaldo Gleit. Gleit fue un antiguo luterano, él era católico, como todo el mundo en ese tiempo. Pero luego deja ya de ser luterano para convertirse en anabaptista. Significa que se bautiza por segunda vez, por inmersión en este caso. Y luego en sabatariano. Porque ese hombre estaba en la búsqueda de nueva luz. ¿Y qué hizo Lutero? Él lo maldijo. Que este hombre ojalá muriera ahogado en el Danubio. Y su profecía se cumplió. Curiosamente, el mismo año, 1546, ambos murieron. Oswaldo Gleit murió ahogado. Lo ahogaron así por sus ideas sabatarianas. ¿Ideas sabatarianas? Amigos, este testimonio de Lutero es muy importante porque muestra la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Cuál era? El haber cambiado la ley de Dios. Y si tú no la puedes cambiar, nosotros sí la podemos cambiar porque somos la esposa de Cristo. O vamos a mirar todavía más argumentos, vamos a leer unos cuantos de presentaciones católicas donde se señala que la autoridad de la Iglesia Madre reside en haber cambiado la ley de Dios. En ello está la fuerza de la esposa. Como cuando el marido da órdenes en la casa, y los hijos tienen que obedecer, y el marido llega y ¿qué pasó con este hijo? ¿Qué pasó con esta hija? Que no obedecen cuando digo que
la puerta se cierra a tal hora de la noche. Bueno, imagínense. Y en eso, que el padre se ausenta o llega muy tarde, la mamá cambia las leyes. Ok, hijo, yo les perdono a ustedes, lleguen a tal hora, pero cuídense. Y la madre entonces va a alterar las leyes del marido. Bueno, así la esposa de Cristo Roma alteró la ley de Dios. Miremoslo en las citas a continuación. A un costado tenemos la lectura original. Por si a alguien le interesa, hay una página en internet que muestra ello, los libros, las citas de dónde vienen, en inglés, traducido al español también. Pero vamos a leer en español. Pregunta, en un catecismo doctrinal, ustedes lo pueden ver abajo, escrito por Stephen Keenan. ¿Tienen ustedes otras palabras de que ellos, los protestantes, no están guiados por la Escritura? Sí, sí. Tantas que no podemos admitir más que una mera muestra en esta pequeña obra. Rechazan tanto que está claramente contenido en la Escritura y profesan más de lo que en ninguna parte es detectable en ese libro divino. A ver, denme ejemplos. Recuerden, es un catecismo doctrinal escrito por un sacerdote católico. Deberían, si la Escritura es su única regla, lavarse los pies los unos a los otros. Eso dice, y no lo hacen. De acuerdo con el mandato de Cristo de Juan 13. Deben guardar no el domingo, sino el sábado. Conforme al mandamiento, acuérdate de santificar el día sábado, porque este mandamiento en la Escritura no ha sido cambiado o abrogado. Eso permanece. Fue la Iglesia Católica la que lo cambió, dirá poco después. Pero miren otra muestra de este poderío. Acá otra vez tenemos las citas originales, pero al lado la traducción. Al menos parte de lo que nos interesa. Se reunían los sábados no porque estuvieran infectados con el judaísmo, sino únicamente para adorar a Jesucristo, el Señor del sábado. Es el libro Cristianismo Primitivo. ¿Por qué se reunían en sábado? No tiene nada que ver con los judíos. Es que la pregunta es, ¿qué tiene que ver el sábado con los judíos? Cuanto más tiene que ver con la creación. Génesis capítulo 2. Otra cita más. Atanasio nos dice que celebraban asambleas religiosas el sábado, no porque estuvieran infectados con el judaísmo, lo tenemos más claro ahora, eso aparece en antigüedades de la iglesia cristiana, sino para adorar a Jesús, el Señor del sábado. Epifanio, otro famoso escritor, afirma lo mismo. Siguen. En esta revista, nuestro visitante dominical, se publicó lo siguiente. Los protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como el día para el culto público después de que la Iglesia Católica hizo el cambio. Pero la mente protestante no parece darse cuenta de que en la observación del domingo están aceptando la autoridad del vocero de la Iglesia, quien es el Papa. Ese es el tema, mis queridos amigos, cuando aparezca la marca de la bestia. Siguen. ¿Tiene usted alguna otra forma de demostrar que la Iglesia tiene poder para instituir las fiestas de precepto? De no haber tenido tal poder, no podría haberlo hecho con el cual todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Ella no podría haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día, un cambio del cual no hay autoridad bíblica. Otra pregunta. ¿De qué manera podemos demostrarle a un protestante que habla sin razón contra los ayunos y abstinencias? Pregúntale por qué guarda el domingo y no el sábado, como su día de descanso, ya que él no está dispuesto ni a ayunar o abstenerse. Si no quiere guardar el domingo de Cuaresma, que eso es católico, el domingo es católico, pero guarda solamente el domingo, ¿por qué no guarda el resto de cosas católicas también? Si respondo que la Escritura le ordena guardar el domingo, pero no dice nada sobre el ayuno y la abstinencia. Dile que la Escritura habla del sábado o Shabbat, pero no ordena en ningún lugar con respecto a un domingo o primer día de la semana. Si entonces deja de lado el sábado como día de descanso y santidad y lo sustituye por el domingo, esto es simplemente porque tal era el uso de la iglesia antigua. No debería, en consecuencia, si quiere actuar de una manera coherente, observar el ayuno y la abstinencia, porque la iglesia antigua lo había ordenado así. Esa es la lógica. Noten, católicos haciendo razonar al protestante, de Geiermann, otro autor. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado es el día de reposo. ¿Y por qué observamos el domingo en vez del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Claritamente lo enseñan los católicos. Aquí también de Keenan vemos más ejemplos, pero vamos a avanzar porque quiero compartirles uno más que ya aparece en un ratito. De la Enciclopedia Católica tenemos: la Iglesia, por el contrario, después de cambiar el día de descanso del sábado judío o séptimo día de la semana al primero, hizo que el tercer mandamiento, recordemos que es el cuarto, pero ellos lo alteran diciendo el tercero, que se refiriera al domingo como el día para ser santificado como el día del Señor. El Concilio de Trento condena a aquellos que niegan que los 10 mandamientos son vinculantes para los cristianos, incluido el domingo también. Y aquí hay algo interesante, amigos, de la fe de nuestros padres.
Usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras velan por la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. Y si lo admiten así tan fácilmente, ¿por qué guardan el domingo? Ya lo dije al comienzo, porque ella es la esposa de Cristo y solamente a la esposa se le permite contradecir al marido. En este caso tenemos a John O'Brien en La Fe de Millones y esta declaración es muy provocativa. Recomiendo, el libro aparece allí, está en inglés, está muy bien bonito la forma católica, cómo trata de defender la doctrina católica, bien coherente, pero miren a qué punto llega con una ironía en su comentario. Pero desde que el sábado, no el domingo, se especifica en la Biblia, ¿no es curioso que los no católicos que profesan tomar su religión directamente de la Biblia, el caso de los protestantes, y no de la iglesia, observan el domingo en vez del sábado? ¿No es curioso? ¿Por qué? Sí, por supuesto es inconsistente, pero este cambio fue hecho hace 15 siglos antes de que naciera el protestantismo. Y para entonces la costumbre era observada universalmente. Ellos han seguido la costumbre, aunque se apoye en la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Esa observancia permanece como un recordatorio de la Iglesia Madre, de la que las sectas no católicas que se separaron como un niño escapa de la casa. Noten la comparación. Ese niño rebelde se escapa de la casa, pero aún lleva en su bolsillo una foto de su madre o un mechón de su pelo. ¿Qué es esto, amigos? Ustedes pueden mirar allí con este ejemplo lo que el autor pretende hacer. Es mostrar que el protestante es como un niño rebelde que lleva la foto de su mamá en su bolsillo y huye de casa. Y no quiere saber nada de la mamá. Él es rebelde. ¿Pero por qué lleva la foto? O lleva el mechón de pelo. Porque recuerda a mi mamá. Los protestantes, al guardar el domingo, están recordando a su madre. Amigos, ¿cómo surgió el domingo? Es otro tema para estudiar. Ya no alcanza el tiempo para abordarlo. Solamente recuerden lo de los cuartodecimanos, gran conflicto que es la antesala para entender este tema, que se produjo en el segundo siglo. Y la lección que trae buenos ejemplos de Jesús guardando el sábado. ¿Recuerdan? Marcos capítulo 3. Voy a invitar a que leamos el versículo 5-6. Después de haber hecho la curación sabática, de guardar el sábado como Jesús quería hacerlo, le valió casi el decreto de muerte, la persecución de parte de los judíos. Finalmente lo mataron. Entonces, mirándolos alrededor con enojo e entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. ¿Qué violación hizo Jesús? No trabajó en sábado, él habló solamente. El hombre estiró el brazo y él le extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Así, amigos, tenemos el siguiente caso de Juan 5:16, que por haber curado al ciego de nacimiento, también los judíos quisieron matarlo. Así también pasará en los últimos días por aquellos que se resisten a la marca de la bestia, por guardar el sábado, ser perseguidos con intención de destruirlo. Leemos el texto de San Juan 5:16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. Así que no nos extrañe, amigos, que en los últimos días pase lo mismo. De hecho, no solamente eso, la lección nos menciona también de la decapitación que sufrió Jacobo Zebedeo, Hechos capítulo 12, por haberse mantenido fiel al Señor. En los días finales vendrá lo mismo, martirios. Dios sabrá a quienes permitirá sufrir martirio, como ocurrió con Jacobo Zebedeo, Hechos 12, los primeros versículos, y a quienes permitirá proteger, como ocurrió con Pedro. Pero leemos como versículo final: viene el castigo para el perseguidor también. En Hechos 12, versículo 19 en adelante, se mira la parte final de la historia de Herodes Agripa, el autor, el culpable del asesinato de este santo varón, Jacobo Zebedeo. Allí le va a venir la sentencia de parte de Dios, como vendrá al final de los días también la sentencia contra los perseguidores del pueblo de Dios. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle a Pedro, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Y luego descendió de Judea a Cesarea, que era la capital, y se quedó allí. Pero no termina ahí su historia. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto,
que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios, no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Amigos, saquemos una lección. Jacobo Zebedeo era muy valioso a la vista del Señor. ¿Por qué? Porque él presenció junto con sus dos íntimos, allí su hermano Juan y Pedro, los milagros más íntimos de Jesús, la curación, la resurrección de la hija de Jairo, Lucas capítulo 8, la presencia, la transfiguración en el Monte Santo y la presencia de Moisés y Enoc, Mateo 17. Él estuvo presente en la íntima comunión de Jesús antes de entrar al Getsemaní, les pidió a ellos que oraran y ellos vieron a Jesús demacrado. En fin, estos tres conocían muy de cerca, eran muy queridos por Jesús. Dos de ellos sobrevivieron y escribieron abundante material para nuestra instrucción. ¿Por qué Dios permitió que Zebedeo y no otro de los apóstoles muriera? Y así Zebedeo queda, Jacobo, para escribirnos mensajes. Mis amigos, Dios sabe lo que hace. Saquemos una lección. Si para Dios Jacobo Zebedeo era muy valioso y Dios lo perdió, aceptó perderlo, ¿cuánto más nosotros? Cuando sufrimos pérdidas terribles, ¿y por qué, Señor, yo pierdo esto? No puede ser. Acordémonos de esta historia. Dios sabe por qué lo hace, pero también el premio y castigo correspondiente. En el caso de Herodes, que fue muerto, no fue por venganza de Dios porque le mató a su querido discípulo Jacobo Zebedeo, no. Fue porque pagó las consecuencias de su orgullo. No le dio gloria a Dios. Dios no tuvo paciencia. Y finalmente el ángel vino y lo hirió y lo comió de gusanos. Así en los días finales, cuando esta gente orgullosa persiga a los santos y produzca martirios, pero en su vanidad, su vanagloria, su crítica contra los santos y su falta de temor de Dios, ellos se excederán y en lugar de darle gloria al Señor, darán gloria a los poderes humanos y entonces Dios intervendrá para castigarlos severamente como lo hizo con Herodes Agripa, que dio muerte injustamente a Jacobo Zebedeo. Mis amigos, el tema de esta semana es sumamente interesante. Les animo a que estudiemos, que oremos mucho a Dios, que nos consagremos imitando a estos grandes varones, los tres jóvenes hebreos, imitando a estos valientes como Jacobo Zebedeo, que estaba dispuesto a sufrir y él sufrió el martirio. Pedro, que Dios lo preservó porque tenía una misión para él. En los días finales lo mismo, cuando venga la marca de la bestia, Dios verá a sus campeones, que serán jueces después, serán como dioses, nos dice el texto, porque juzgarán a esos criminales. Pero mientras tanto tenemos que ser, recuerden el texto de Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, en lo más podrá ser fiel. Me animo a que seamos fieles hasta el día final. Que Dios nos bendiga.